Recuerdan que yo les dije que esta clase era una clase que era un continuado de las dos clases, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir, chicos, es que si no entienden algo o les quedó algo que no quedó muy claro de la clase pasada, me avisen. ¿Sí? Recuerdan que vimos todas las técnicas que se podían aplicar a los ácidos nucleicos, cortar, pegar, ligar, todo esto, hasta que llegamos a cómo se clonaban, ¿sí? Cómo se clonaba ADN, que había dos maneras. Una era en un tubo de ensayo sin nada biológico, que era por PCR, ¿sí? Que es esto de acá, y otra era con plásmidos, que son vectores de clonación, ¿sí? Esos plásmidos se insertan en una bacteria y cuando la bacteria, primero que son autorreplicativos, se duplican muchas veces dentro de la bacteria y a su vez la bacteria se duplica muchas veces y va aumentando la cantidad de ese plásmido. Entonces yo tengo el plásmido con el fragmento que me interesaba clonar, porque yo había agarrado el vector, o sea, el plásmido vacío, por llamarlo así, más un fragmento que me interesaba clonar y los había juntado y había obtenido el ADN recombinante, ¿sí? Entonces, podía amplificar muchas veces ese fragmento de ADN. Estas son las secuencias que tiene que tener sí o sí el plásmido, un lugar que tiene secuencias que son reconocidas por distintas enzimas de restricción para que se pueda cortar el plásmido por ahí, un origen de replicación y un gen de selección que me permite seleccionar qué bacterias adquirieron ese plásmido realmente, porque habíamos dicho que la bacteria en realidad no era tan proclive a obtener ADN extraño así como así. Entonces, yo tenía que poder diferenciar las bacterias que habían adquirido el plásmido de las que no. Entonces, el plásmido, además de meterle el ADN que a mí me interesaba acá, les daba resistencia a un antibiótico. ¿Cómo les daba la resistencia? Se produce una proteína que rompe los antibióticos beta-lactámicos. Bueno, esto ya se los di. Y después les dije también que los plásmidos podían querer usarse no solo en bacterias, sino también en organismos eucariontes, entonces se habían diseñado plásmidos que se llaman vectores lanzadera, que se podían pasar de eucariontes a procariontes y viceversa, entonces eran el mismo plásmido pero con secuencias eucariontes. Y por último les dije que además de producir ADN en gran cantidad, yo podía querer usar un plásmido para hacer esto que se ve acá a la derecha, así que es, además de amplificar esa secuencia de DNA que le agregué, que esa secuencia se exprese y me produzca una proteína dentro de la bacteria. Entonces esa proteína sobreexpresada me va a servir para lo que yo quiera. Después se rompen las bacterias, se purifica la proteína y logré mi objetivo. Para eso, ¿qué tenía que tener el vector plasmídico, que en este caso se llama de expresión? ¿Qué tenía que tener, además de lo que tiene el de clonación? Un promotor, sí o sí, para que se exprese la proteína, como vieron en el teórico de regulación de la expresión génica. Sí o sí tiene que tener un promotor. Esta tecnología de los plásmidos fue avanzando, ¿sí? Como todo. Si ustedes ven un celular, el primer celular, y ven un celular ahora, hace un montón de cosas más. Con los plásmidos pasó lo mismo, entonces después se fue perfeccionando y a estos plásmidos se le agregaron otras secuencias que yo les puse acá opcionales porque es como que mejoran la performance de esos plásmidos, pero no son críticas, ¿sí? No son fundamentales. Entonces, si yo les pregunto qué necesita, qué tiene que tener un vector plasmídico de expresión, ustedes me van a contestar esto que está acá en esta diapositiva, ¿sí? Y después, aparte, se le agregaron otras secuencias, ¿sí? Por ejemplo, secuencias de inicio de la traducción, luego del promotor, ¿sí? Para favorecer que esa traducción de las proteínas luego se haga mejor. Una secuencia de cola poli-A para estabilizar mejor el ARN mensajero cuando se va a producir, ¿sí? Que el ARN mensajero sería este de acá, azulcito. Y además se agregaron otras secuencias como para, vieron que yo acá les dije que expresábamos la proteína y después la tenía que purificar, tenía que saber
de mi proteína ciertas características para poder pasarlas por una columna de afinidad y sabiendo la carga de esa proteína, ir purificándola o con un gel, ¿sí? Entonces a alguien se le ocurrió que para favorecer esa proteína, para favorecer la purificación de esa proteína, se le podría agregar al final de la secuencia, o sea, fíjense que acá está el poliligador, yo voy a cortar este plásmido por acá, se va a abrir y voy a poner la secuencia para que se exprese mi proteína. Pegadito a la secuencia de mi proteína se pone una etiqueta peptídica. ¿Eso qué es? Una secuencia que codifica para muchos aminoácidos de histidina, seguiditos, 4 o 5 aminoácidos, que tienen la característica de unirse a átomos de níquel que están en una columna de purificación de proteínas. Entonces, cuando se produce la proteína que a mí me interesa, seguida de la proteína tiene 5 aminoácidos de histidina, yo los paso por una columna de níquel y esa proteína queda pegada. Entonces ya produje la proteína y la purifiqué mucho más fácilmente del resto de las proteínas que produce esa bacteria. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces son cosas que se le pueden agregar a un plásmido. Y además se le puede agregar, además de una etiqueta peptídica que son 5 aminoácidos, 6, 7, hasta 10, yo podría también directamente ponerle pegado a la proteína que a mí me interesa la secuencia de otra proteína para obtener 2 proteínas fusionadas. Y ahora vamos a ver por qué me serviría eso. Pero bueno, si yo quiero expresar proteínas, ¿sí? Yo les dije que la primera proteína que se expresó así en grandes cantidades fue la insulina, que se expresó en Escherichia coli, ¿sí? Ahora bien, la insulina es una proteína simple, no tiene glicosilaciones, no tiene puentes disulfuro, entonces se podía hacer en Escherichia coli. ¿Qué pasa si yo quiero producir proteínas más complejas? ¿En qué tipo celular lo haría? En eucariontes. Entonces yo puedo cambiar el huésped para producir proteínas que tengan todas las modificaciones post-traduccionales que necesitan, ¿sí? Todo empezó con las bacterias, pero ahora las proteínas se pueden producir en otros huéspedes, ¿sí? Pueden ser células en cultivo, hasta vamos a ver al final de la clase en dónde se pueden producir. Cuando se introducen estos plásmidos en células eucariontes ya no hablamos de transformación como hablábamos en células procariontes, sino que hablamos de transfección, ¿sí? Que es incorporar ADN externo a células animales en cultivo. Si la incorporación es transiente, o sea que ese plásmido queda suelto en el núcleo pero no se incorpora al genoma, bueno, se llama así incorporación transiente. Pero si se incorpora ese plásmido al genoma, se llama transfección estable. Y acá viene la confusión porque muchas veces esta transfección estable se la llama transformación también, que era la incorporación del plásmido a la bacteria, ¿sí? Entonces, cuando se habla de transformación, nosotros vamos a estar hablando en general de la incorporación de un plásmido a una bacteria, un procarionte. Pero si lo ven en otro ámbito, pueden estar hablando de este tipo de transformación, que es la transfección estable en una célula eucarionte. Y ahora les hago una pregunta. ¿Qué secuencia van a agregar al vector para que se exprese una proteína? Yo podría agarrar, por ejemplo, de todo el genoma, cortarlo con enzimas de restricción al azar. O sea, el genoma tiene muchas secuencias. Un genoma eucarionte tiene intrones, tiene exones y muchas secuencias que no codifican para nada. En esas secuencias hay sitios, como vieron como son los sitios de restricción, que son cortitos, son secuencias que se repiten mucho. Entonces en el genoma hay muchos sitios de restricción. Si yo cortara con enzimas todo el genoma y lo metiera dentro de plásmidos, ¿sí? Teniendo en cuenta esta diapositiva que ustedes ya vieron cuando vieron la organización del genoma, ¿qué chance hay de que yo corte el genoma y justo me quede un gen entero para meter en un plásmido? ¿Son altas las chances o bajas? Bajas, ¿sí? Y además tendría intrones, exones, ¿sí? Entonces, si yo meto estos plásmidos en la bacteria para que me produzca una proteína, ¿la va a producir realmente? No. Esto que hay acá, que se corta el genoma y los pedacitos se agregan a bacterias,
Cada uno de estos clones representa un pedacito del genoma y todo junto se llama biblioteca de ADN genómico. ¿Sí? Esto se usó para, por ejemplo, en los años 2000 para secuenciar el genoma humano se hizo así, se cortaba todo el ADN, se metía en bacterias y después se secuenciaban todos los pedacitos, como esto que vieron acá, y se iban solapando y se pudo secuenciar todo el genoma, el cromosoma 1, el 2, el 3. ¿Qué tengo que ponerle a la bacteria para que produzca una proteína? ¿Qué se les ocurre? Si pongo el ADN genómico no va a funcionar, me dijeron. ¿Alguien se le ocurre? ¿Vos? ¿No? O sea, los intrones no, tendrías que tener la secuencia de todos los exones, uno al lado del otro. ¿Y dónde puedo sacar esa secuencia de exones? Bueno, se los voy a decir. De un ARN mensajero, o sea, si yo tengo el ARN mensajero, sería como la secuencia de exones ya transcripta. Entonces lo que se hace es tomar el tejido del que yo sé que se expresa esa proteína, ¿sí? Si quiero la insulina, voy a tomar el páncreas, ¿sí? Si quiero una proteína que se expresa en cerebro, tomo el cerebro, rompo las células, purifico el ARN mensajero, ¿sí? Ven que acá está el ARN mensajero, le pongo un cebador cortito de polas de poli-T, entonces estoy segura que se va a hibridizar con la cola de poli-A del mensajero, y con una transcriptasa inversa produzco ADN a partir del ARN, ¿sí? Después degrado el ARN porque no es estable y con otra polimerasa copio ese molde que obtuve recién. Y entonces voy a tener en doble cadena una copia del ARN mensajero. Y ahí voy a tener la secuencia de la proteína que se tiene que expresar, sin intrones, sin exones y de manera estable como ADN. A esa secuencita, que es esta que se ve acá en verde, ¿qué hago? Como yo la quiero agregar a un plásmido, que por ejemplo lo corto con EcoR1, le agrego con una ligasa en los dos extremos las secuencias que son reconocidas por EcoR1. ¿Ven esto que está acá? Entonces después corto con EcoR1 y obtengo los extremos cohesivos, acá y acá, que se van a pegar al plásmido. Y ahí tengo el plásmido, ¿sí? Puedo tener todos los mensajeros representados en clones de bacteria. Eso sería una biblioteca de cDNA o ADNC, que significa ADN copia. Es la copia de los mensajeros, pero en ADN. ¿Sí? ¿Me siguieron? Esperen que acá alguien habla. Ah, se ve, está buenísimo. Gracias, gracias. Bueno, ¿se entendió esto? Esta es qué secuencia voy a meter en el plásmido para que se me exprese una proteína. Y después, obviamente, si la proteína requiere glicosilaciones, fuentes disulfuro, cosas muy avanzadas, no lo voy a poder hacer en una bacteria. Bueno, hasta acá vamos bien. Ahora vamos a ver para qué vamos a usar estos vectores plasmídicos de expresión. ¿Sí? ¿Para qué se les ocurre que se puede querer expresar proteínas? La insulina, por ejemplo, en la industria farmacéutica, ¿sí? La insulina, que ya les puse ahí, está bien. No, pero está bien porque a veces yo pongo la respuesta y no me lo dice. Pero tiene otras utilidades, ¿sí? Yo a veces quiero, como en la industria farmacéutica y en otras industrias, producir un montón. Por ejemplo, hormona de crecimiento, que es la que se inyectaba en Messi, ¿sí? Se producía así, era recombinante. La insulina es recombinante, ¿sí? Yo les conté que antes se sacaba del páncreas de los chanchos, se purificaba, pero bueno, acá se puede obtener mucha mayor cantidad y más rápido. ¿Sí? Lleva años diseñar esto, pero una vez que está en marcha son fábricas de medicamentos, ¿sí? Las bacterias o las células que se usan. Entonces, un fin es producir proteínas en gran cantidad. Otro fin es producir proteínas que me sirven para estudiar otras proteínas dentro de la célula. Y estos son genes reporteros, que les voy a dar dos ejemplos. Genes que son fácilmente detectables y que se usan pegados a otra proteína para yo poder ver esa proteína que a mí me interesa. Acá el caso no es que se quieren producir en gran cantidad. Cuando se produce la insulina o la hormona de crecimiento se hacen tanques industriales, ¿sí? Como si fuera una fábrica, o sea, de 200 litros o más.
En este caso, que yo produzco genes reporteros, se hacen en pequeña cantidad en el laboratorio para investigación. Y otra utilidad es para hacer biosensores, que son moléculas que me permiten detectar, o sea, son moléculas biológicas que me permiten detectar algún metabolito o alguna molécula dentro de la célula. Por ejemplo, calcio, para ver si ustedes vieron señalización con María, cuando aumenta el calcio se activan muchas cosas. Bueno, si yo tengo una proteína que me da una señal rápida cuando se activa el calcio, puedo estudiar cuando se aumenta el pulso de calcio en una célula. Yo les voy a dar estos ejemplos. Estos biosensores aparecen en algunos de los problemas que van a ver ustedes en las clases integradoras o en los problemas, ¿sí? Este año todavía no sé si va a estar pero yo se los voy a dar. ¿Sí? Entonces, acá les pongo ejemplos de proteínas que se usan en industria farmacéutica. Ven que acá es todo industria argentina, ¿sí? Insulina humana o hormona de crecimiento. Ven que acá, si miran, dice rDNA, que es origen de ADN recombinante. ¿Sí? Entonces, tiene la secuencia exacta que tiene la molécula humana. Acá les puse una página, hay una página que se llama ArgenBio, que tiene este simbolito que muestra todas las cosas de ADN recombinante y biotecnología que se utilizan, la pueden chusmear si quieren. Y tiene una parte como de educación que les muestra, por ejemplo, esto, todos los productos que se usan en Argentina, farmacéuticos, o sea, factores de coagulación para la hemofilia, la insulina, la hormona de crecimiento, eritropoyetina. Las vacunas anti-COVID que se hicieron, también se hicieron recombinantes. ¿Sí? Ahí pueden ver un poquito todo lo que hay. También se usan en otras industrias, que por ahí acá, como ustedes estudian farmacia o bioquímica, no es tan importante para ustedes, pero se producen todas estas enzimas recombinantes, ¿sí? Se usan en detergentes, en almidón, en panadería, ¿sí? Para hacer quesos se usan, en lipasas, esterasas para degradar lípidos, también en alimentos para animales se usan todas estas enzimas. Fíjense, en el 85 ninguna era recombinante, en el 94 ya se usaban bastantes recombinantes y después del 2000 creció eso un montón. Bueno, esa era una utilidad que era producir proteínas en gran cantidad. La otra utilidad que yo les dije era para genes reporteros. Un gen reportero es esto, un gen cuyo producto se detecta fácilmente, entonces me es fácil medir o verlo y lo puedo usar como indicador de otra cosa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver en la célula cómo se distribuye el citoesqueleto de actina, ¿no? Entonces, miro la célula al microscopio, la actina no se ve, porque las proteínas no se ven, no tienen color. Pero si yo puedo poner en un plásmido la secuencia de la actina pegada a la secuencia de una proteína que es fluorescente y que se ve verde, tengo una proteína quimérica, o sea, una proteína de fusión, que es así, esta sería la actina, que está acá, la fusiono con esta proteína fluorescente verde. Y la voy a poder seguir en la célula donde vea fluorescencia, es que ahí está la actina, ¿sí? La proteína fluorescente verde es una proteína que es chiquitita, que en general no afecta a las otras proteínas a su plegamiento, porque ustedes vieron también en la clase de proteína que las proteínas la función depende de su plegamiento. Bueno, esta proteína que se llama proteína fluorescente verde y se la llama por sus siglas en inglés que es GFP, no afecta al plegamiento en general de casi ninguna proteína, porque tiene esta forma de barril que se adiciona un poquito separada, y entonces se pliega la proteína que a mí me interesa por un lado y esta queda por otro. Esta proteína es otro de los descubrimientos que se hizo y que luego se le encontró una utilidad. Esta proteína se expresa en unas algas bioluminiscentes, una alga que se llama Equoria victoria, ¿sí? Que un biólogo se puso a deducir por qué era que brillaba en el mar, ¿sí? Y empezó a purificar todas sus proteínas y descubrió que esta proteína, GFP, era la responsable de esta fluorescencia. ¿Vieron hace poco que estuvo lo del streaming del CONICET? Que iban por el fondo del mar y tomaban muestras. Bueno, en algo similar se vieron estas medusas, se tomaron muestras,
se la tomó primero y no se sabía que iba a salir de ese estudio, ¿sí? Entonces se investigó y descubrieron esta proteína, ¿sí? Esta proteína vieron que era fluorescente. Algo fluorescente lo van a ver en la clase que viene con Nicolás, ¿sí? Es algo que se excita con una longitud de onda. Yo acá les puse un mini esquemita. Si los electrones se excitan con esa longitud de onda, pierden un poco de energía y se desexcitan con otra, emitiendo otra longitud de onda, o sea, otro color de luz. Yo puedo excitar a esta proteína con luz azul o ultravioleta, pierde un poco de energía y va a dar color verde. Eso es algo que es fluorescente, ¿sí? Y pasa en cuestión de milisegundos todo. Entonces se ve así. Así. Esta proteína fluorescente verde se descubrió, creo que en los 80 o por ahí, y se empezó a usar mucho después, porque no era se perdía la fluorescencia rápido. Entonces otros investigadores le hicieron algunas mutaciones para que esa fluorescencia durara más, y a otros se le ocurrió meterlo en un plásmido la secuencia y pegarla a lo que yo quiera. Ahora los plásmidos con GFP se venden, ¿sí? Se venden comercialmente, sería esto que yo les puse acá. Ven que después de todas las secuencias que necesito, tiene una proteína de fusión, tiene un pedacito de GFP que codifica para la GFP. Entonces, la secuencia de cDNA que yo meta acá va a salir traducida, pegada a GFP. Y entonces yo la voy a poder ver en la célula. A estos investigadores les dieron el premio Nobel, al que descubrió la GFP, al que la modificó y al que se le ocurrió meterla en el plasma. Pero ven que son todas cosas que se tomaron de la naturaleza. Bueno, esto bien, el fenómeno de fluorescencia lo van a ver bien con Nico. Yo les di así como para que entiendan, pero bórrenlo de sus mentes, era para entender acá nomás. Y acá les muestro cómo es ahora los plásmidos se compran, ¿sí? Yo puedo encargar a una empresa que vende plásmidos, le pido un plásmido que tenga la proteína GFP para que se adicione a lo que a mí me interesa. Si vemos esta secuencia, así es como se vende. Esto lo saqué de la página donde se venden los plásmidos, ¿sí? Viene con todas estas características. Ven que es como si uno fuera a comprar una tele, un horno, lo que sea, les dice. Tiene los marcos de lectura en este vector, se van a expresar en células de mamífero con el C-terminal de GFP, ¿sí? Si yo ahí digo, uy, no, justo el C-terminal a mí en esta proteína me gustaría tenerlo libre, me compro otro plásmido que tiene la GFP en el N-terminal, busco en el catálogo en la página y me compro el otro, ¿sí? Acá les dice las características. Tiene la turbo GFP, o sea que es una GFP que es mucho más fluorescente, tiene modificaciones. Acá les dice, ven, los rangos de excitación y emisión, ¿sí? Para aplicaciones donde necesite brillo rápido y todo, les dice todo para qué es. Por ejemplo, para expresión de proteínas, etc. Si te interesa con el C-terminal o preferís con N-terminal, te compras con N-terminal. Y les dicen todo lo que se puede usar. Vamos a ver nosotros qué tiene estos plásmidos. A ver, búsquenme primero las secuencias fundamentales del plásmido. ¿Qué tienen? Promotor tiene porque es de expresión, ¿sí? Acá está. ¿Qué más? El poliligador está acá, ¿sí? Ven todas las enzimas con las que lo puedo usar. ¿Qué más? Orígenes de replicación. Tiene varios porque este es para, si lo quiero primero, yo compro el plásmido y lo compro una vez y si lo uso y se me gastó, ya está. Entonces, ¿qué hago? Primero lo meto en una bacteria, hago crecer la bacteria, me lleno de plásmido y ya lo tengo ahí guardado. Entonces, para replicarlo en procariontes, acá tienen un origen de replicación en eucariontes y este es un origen de replicación derivado de un fago que permite obtener, no importa, ADN de simple cadena y empaquetarlo, no nos interesa. Pero es como la tele, uno lo compra, tiene cosas que no le interesan. O el celular, yo lo uso para creo que 10% de lo que puedo hacer. ¿Qué más tiene fundamental de un plásmido? El marcador de selección procarionte, tengo el resistencia a ampicilina, y por acá debe haber un marcador de selección eucarionte, ¿sí? Que tiene resistencia a neomicina, ¿sí?
Fíjense que tiene pegadito al poliligador, que tiene la GFP, la secuencia de GFP, y después una secuencia de poli-A para que sea más estable el mensajero, y después acá tiene secuencias de inicio de la traducción para que se comience a traducir bien la proteína. Pero ven que no es nada raro, nada que no hayamos visto. Ustedes pueden ver esto y decir, sí, sí, me acuerdo, me lo hizo Flor. Bueno, y entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, yo quiero estudiar una proteína nuclear, quiero ver cuando esa proteína nuclear se distribuye dentro del núcleo, se va a una zona en específico, entonces meto acá la secuencia de mi proteína nuclear, va a salir pegada a GFP y por fluorescencia la puedo seguir. Ven que acá la proteína está distribuida en todo el núcleo y acá frente a una señal que se le dio a esa célula, se ubicó en estas zonas específicas que se llaman cuerpos de Cajal. ¿Sí? Este es un ejemplo, ¿no? ¿Lo entendieron? Hasta acá esto es para un tipo de gen reportero, un gen que lo veo fácilmente para estudiar otra cosa. Otro ejemplo de gen reportero es la enzima luciferasa. ¿Sí? La luciferasa es una enzima que emite luz, entonces también es fácil de ver. Si yo tengo un aparato que me mida la luz, que se llama luminómetro, que es bastante económico, es fácil de ver. ¿Y para qué se usa esta luciferasa, reporter de luciferasa? Se usa para estudiar promotores. ¿Sí? Acá es al revés, yo no quiero producir una proteína en gran cantidad, sino que lo que tiene el plásmido, acá en el poliligador, yo al plásmido le pongo una secuencia promotora que yo quiero estudiar, que desconozco, o que no sé si es activada por el factor de transcripción X o por el Y. Entonces pongo mi secuencia de promotor acá, ¿sí? Transfecto la célula, acá entró el plásmido. Y entonces yo tengo mi promotor, que no sé si va a expresar la luciferasa o no. Si mi promotor es activado, se va a expresar la luciferasa y yo voy a ver luz. Entonces puedo, por ejemplo, ver si este factor de transcripción X lo incubo con la célula y veo luz, quiere decir que este factor de transcripción X se unió al promotor y se produjo la luciferasa. Este es otro ejemplo de reportero. Este yo lo usé, por ejemplo, este es un trabajo de mi laboratorio que nosotros teníamos el promotor de la coporina 2 que no sabíamos si era activado por un factor de transcripción que se llama NFAT. Entonces nos prestaron un plásmido, nos donaron unos chinos que lo tenían, yo leí el paper, les escribí, le dije no me donan el plásmido, me lo mandaron en un papelito, se manda en un papel de filtro el plásmido ahí, después lo sacamos, transfectamos las bacterias y yo sabía que tenía el promotor de acoporina 2 pegado a la luciferasa. Entonces le puse el factor de transcripción que yo creía que regulaba acoporina 2, porque a veces se conoce un factor de transcripción, pero hay muchos, y efectivamente esto es en el plásmido vacío, no había luciferasa, y cuando yo le ponía mi promotor, había actividad de luciferasa. Entonces ahí pudimos decir que sí, que el promotor era activado por el factor de transcripción que estábamos estudiando. Y para la otra cosa que les dije que se pueden querer producir proteínas, porque siempre les viene a la mente producción de proteínas a gran escala en farmacia, pero para estas cosas también se usan proteínas recombinantes. Es para hacer biosensores, o sea, es algo que yo pueda meter en la célula que me detecte que se produjo una molécula o un segundo mensajero o un metabolito X. ¿Sí? Un biosensor es cualquier instrumento que me sirve para medir o para detectar una molécula biológica que a mí me interesaba. ¿Sí? Si el biosensor es algo biológico, se llama biosensor biológico. Si el biosensor es una molécula, se llama biosensor molecular. Por ejemplo, si yo tengo esta molécula, que es una proteína, que cuando se une a calcio empieza a florecer color verde, yo ahí estoy teniendo una proteína que es biosensora, ¿sí?, de calcio, porque cambia la forma y florece. Entonces yo puedo expresar esta proteína en la célula y darle estímulos a la célula. Cuando se ponga verde quiere decir que ese estímulo hizo aumentar el calcio. Y así se pueden estudiar las vías de señalización que les mencionó María, por ejemplo. Les puse esta imagen acá porque los primeros biosensores que se utilizaron fueron biológicos, ¿sí? Se usaban estos pajaritos canarios
para entrar a las minas en Estados Unidos. Vieron las minas de carbón que se usaban, de carbón o de cualquier cosa. A veces cuando se estaba excavando en la mina, se empezaban a producir gases tóxicos, se acumulaba metano y dióxido de carbono, y si bajaba el minero y a la noche se había acumulado ese gas, se morían ahí. Entonces alguien se dio cuenta que estos canarios eran más sensibles a estos gases que el humano. O sea que si había poca concentración de gas, al canario lo afectaba, se ponía nervioso, empezaba a aletear y todo, y al humano todavía no le había pasado nada. Entonces bajaban con estos canarios y el canario se ponía nervioso, salían o se ponían una máscara de oxígeno para trabajar ese día con esas máscaras, porque les estaba detectando el canario una concentración chiquita del gas que le hacía mal a la persona. Primero se iba así nomás con el canario así, después hicieron estas jaulitas que cuando el canario se ponía nervioso, le cerraban la jaula y le abrían el oxígeno para que se tranquilizara. Y aparte para que el canario sirviera para otra vez. Y así tenemos biosensores. En este caso es biológico, yo estoy usando el canario de biosensor. Lo que vamos a ver ahora son biosensores moleculares, que usamos moléculas pequeñas que las expreso en una bacteria para poder detectar alguna cosa en la célula. Les voy a dar un ejemplo de un plásmido que es un biosensor, ¿sí? Este es el plásmido, ¿sí? También se compra, ¿sí? Fíjense que se compra, acá me dice cuántos pares de base tiene, acá me dice el nombre, en el de GFP era igual, no sé si no me detuve, pero acá les dice 6,6, o sea, 6.600 pares de base, y tiene este nombre, citomegalovirus 6, porque es el promotor que tiene, AC, GFP. ¿Sí? Entonces uno encarga ese plan. En este caso se llama ECAREB NLS. Ahora vamos a ver por qué. Fíjense que el plásmido de vuelta tiene las secuencias que ya vimos, ¿sí? Resistencia a ampicilina, resistencia a neomicina, origen de replicación en procarionte, origen de replicación en eucarionte, un promotor acá y otro promotor acá, y el poliligador. Y pegado al poliligador, que es donde yo puedo meter algún fragmento de ADN, tengo esta secuencia de ECAREB, ¿sí? Que la vamos a mirar en detalle. Esta secuencia es esta que está acá abajo, ¿sí? La secuencia tiene una proteína fluorescente amarilla, esta Yellow FP, así como está la GFP, a la GFP se la fue mutando para que florezca en amarillo, en azul, en rojo, ¿sí? Entonces se obtuvo una secuencia que codifica para una proteína que florece en amarillo. Después tiene un sitio de unión a un péptido fosforilado, o sea, si hay un péptido fosforilado se va a unir a ese sitio. Después tiene un linker, un ligador. Después tiene un sustrato de una enzima quinasa. ¿Vieron en señalización la ERK? Bueno, este fragmento de acá codifica para un sustrato de la enzima quinasa, que les dio María. Después tiene la secuencia que codifica para la proteína azul, Cyan Fluorescent Protein, y una secuencia de localización nuclear que va a dirigir a la proteína que se produzca como consecuencia de este plásmido, la va a dirigir al núcleo, ¿sí? Entonces, por eso este plásmido se llama NLS, porque tiene la secuencia de localización nuclear. Cuando este plásmido se transcriba esta secuencia y se traduzca, voy a obtener esto que está acá, ¿sí? Fíjense, voy a obtener la proteína fluorescente verde, un sitio de unión a un péptido fosforilado, o sea, si en la célula o cerca de este plásmido, de esta proteína que se produjo, hay un péptido fosforilado en una posición indeterminada, se va a unir acá. El linker, el sustrato de la enzima quinasa, ERK, ¿sí? Y la proteína Cyan, y la secuencia de localización nuclear. Entonces, si yo expreso en la célula este plásmido, si con esta secuencia voy a obtener este producto. Si excito esa célula a 440 nanómetros, voy a ver luz azul a 475, porque se expresó esta proteína azul, ¿sí? Ahora, si
¿Para qué se usa este biosensor? Es para ver si la proteína ERK está activa o no. ¿Qué pasa? Si la proteína ERK está activa, ¿sí? Se fosforila y se activa, esta proteína ERK, ¿a quién va a fosforilar? De acá arriba. De acá. A esta parte azul que se llama sustrato de ERK. ¿Ven? ¿Lo ven? Entonces lo va a fosforilar. Cuando esto se fosforile, va a pasar a ser un péptido fosforilado. ¿Y a dónde se va a unir? A esto. A este sitio rosita. Entonces se va a unir y va a plegar al biosensor. Cuando plegue al biosensor, la proteína azul va a estar muy cerca de la amarilla, ¿sí? Y la proteína azul emitía a 475 nanómetros, que es justo la longitud de onda a la cual se excita la proteína amarilla. Entonces, en lugar de ver el azul, la energía que libera la proteína azul, como está muy cerca de la proteína amarilla, va a excitar a la proteína amarilla, esta va a perder energía y va a emitir en amarillo. Entonces, ¿yo qué luz voy a ver? Amarillo. ¿Qué me dice esta célula? Si yo veo azul, ¿qué estoy viendo? Que no se fosforiló, o sea que ERK no estaba activa. Y si veo amarillo, ¿qué estoy viendo? Que se activó ERK porque se fosforiló el sustrato, se plegó esta proteína, se acercaron la IFP y la CFP, se acercaron tanto que la emisión de la CFP excitó a la IFP, ¿sí? Esta técnica la van a ver bien con Nicolás cuando vean fluorescencia. Esto se llama FRET, que es transferencia de energía por resonancia. Lo van a ver bien en el teórico de microscopía, pero les tenía que dar esto. Antes este teórico estaba después de microscopía, entonces yo llegaba acá y ustedes ya viendo la diapo me lo explicaban. Pero bueno, acá les tuve que explicar mínimamente esto para que puedan entender este biosensor. Entonces ven cómo yo puedo transfectar mi célula con esta construcción que parece muy compleja, pero si la vamos viendo paso por paso se deduce bien. Y puedo ver si la ERK se fosforiló y estaba activa o estaba inactiva. O sea, todo eso que les dijo María, que se estudiaron las vías, que se dedujo, que esto activa esto, se puede estudiar así con este biosensor. Entonces se entiende, si veo azul, no se fosforiló este péptido. Y si veo amarillo, sí se fosforiló, entonces deduzco que la ERK estaba activa. ¿Vamos bien hasta acá? Vieron, se va poniendo un poquito complejo, pero si no me siguen, me lo dicen y yo repito, de tiempo estamos re bien. Bueno, hasta acá terminamos con producción de proteínas, clonado, todo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que la clase era como en 3 partes? Técnicas que se usaban, después ADN recombinante y después cuando se manipulan genéticamente los organismos. Bueno, nos vamos a meter en eso, ¿sí? Un organismo genéticamente modificado, cuando ustedes ven una sigla, por ejemplo, una manzana y dice GM, que es genéticamente modificado, o OGM, ¿sí? Que es como la marca de que ese organismo fue genéticamente modificado, se denomina cualquier organismo que tiene el material genético modificado en un laboratorio o de una forma que no ocurre naturalmente en la naturaleza, ¿sí? Por apareamiento en animales, por ejemplo, o por recombinación natural en los cultivos, ¿sí? Yo a ese organismo lo puedo haber modificado, le puedo haber sacado un gen, le puedo haber agregado un gen, le puedo haber cortado un gen, se lo puedo haber mutado, lo que sea que le hice a ese organismo ya lo va a clasificar como organismo genéticamente modificado. Les hago esta salvedad de que es en el laboratorio porque si ustedes, no sé si alguno sabe de cultivos o de endocría en animales, se pueden ir modificando genéticamente a la progenie, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos esta banana, es una banana silvestre que se encontró en el Amazonas, ¿sí? Que así se cree que eran las bananas hace 200 años, las bananas que comíamos. Después, ¿qué pasó? Entre todas las bananas había una que por casualidad trajo semillitas más chiquitas. Dijeron, esta es mejor, voy a cultivar esta.
voy a cruzar con esto para ir logrando cada vez una banana con semillas más chiquititas y más pulpa. Y entonces llegamos a la banana que nosotros comemos ahora. ¿Sí? Eso no es un organismo genéticamente modificado porque no fue en el laboratorio hecho nada, fue en el cultivo. Pero se lo manipuló genéticamente, ¿me entienden lo que quiero decir? Lo mismo pasa con las razas de perros. Si nosotros miramos un perro salchicha de hace 100 años, era así. Un perro salchicha ahora, fíjense que tiene mucho más largo el torso, sería el lomo, más bajita es la altura que hay entre el piso y el abdomen, ¿sí? Porque estos perros cuando los veían decían, ay, mira qué largo, bueno, ay, el mío es más largo, bueno, lo junto con el mío que también es largo, y así, y se iba teniendo predilección el salchicha cada vez más alargado y de patas más cortitas, y se llegó a lo que es un salchicha ahora. Lo mismo pasó con este, creo que es Bull Terrier, así era hace 100 años y así es ahora, fíjense que el hocico, la forma que tiene el hocico cambió completamente, porque también la característica que se quiso, o que parecía, que en el momento era mejor, se hizo cría selectiva y se fue profundizando o evidenciando. Lo mismo los bulldogs, ¿sí? Un bulldog hace 100 años era así, ven que tenía hocico. Después se fue cada vez cruzando más los que tenían cara más chata, cabeza más grande, y ahora los bulldogs nacen por cesárea. Un bulldog no puede nacer por parto natural, porque es tan grande esa cabeza, y eso fue manipulado, no en un laboratorio, pero fue manipulado. También tienen el hocico tan chato que tienen problemas respiratorios, porque no tienen nariz. Si nosotros dejáramos a este perro libre, sin intervención del hombre, ¿qué pasaría? Por la selección natural se volvería esto. ¿Por qué? Porque el que tiene cabeza muy grande o muy chata se muere en el parto, no se reproduce, van a ser el que tenga por casualidad un poquito más chiquita la cabeza, se va a morir pronto el que tenga el hocico muy chato porque va a tener problemas respiratorios. ¿Cuál va a sobrevivir? El que tenga mejor hocico para dejar descendencia, y así va a ir operando la selección natural, sería hasta tener un perro así de vuelta. Entonces, cuanto más se aleja de la forma de perro un perro, es que ahí hubo manipulación. No en el laboratorio, pero hubo manipulación. ¿Sí? Ahora nos metemos en la manipulación en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, genéticamente modificado es un organismo que le hice cualquier cosa en un gen. Le saqué un gen, le puse un gen, le muté un gen, lo que sea. Ahora, cuando hablamos de organismo transgénico, es un organismo que incorporó de manera estable uno o más genes de otro organismo. ¿Sí? Y que se puede transmitir a las generaciones siguientes. Por ejemplo, un ejemplo es, no sé si escucharon hablar del maíz BT o tomate BT, que es una marca registrada. Esos son transgénicos. Tiene, además de los genes del tomate, un gen extra que se le agregó. ¿Sí? Si hubiera sido un tomate que se le mutó un gen, no era transgénico porque no tiene un gen externo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, ¿cómo obtenemos un organismo transgénico? Es toda la primera parte, la de obtener un plásmido con un gen que codifique para algo, es similar a lo que vimos en la primera parte. Se corta con enzimas, todo, se obtiene un plásmido. La diferencia es que ese plásmido después se inyecta en un ovocito. Cuando vean en fecundación van a ver que un ovocito se junta con un espermatozoide, se forman dos pronúcleos y a partir de ahí comienzan las divisiones y se forma el espécimen. En ese momento en que están los dos pronúcleos, se inyecta el ADN que quiero agregarle al organismo en uno de los pronúcleos, ¿sí? Y se cultiva en el laboratorio. Cuando ese ovocito se duplicó varias veces, se transfiere a una madre sustituta, una hembra de la especie, que en este caso es ratón, una hembra ratón que no es una rata. ¿Sí? Rata es un animal y ratón es otro animal. Hay ratón hembra y macho y rata hembra y macho. ¿Sí? A esa rata ese ratón que va a quedar preñado, y un 10 a un 30% de la descendencia de esa rata, donde yo produje eso, va a tener realmente el transgen. Entonces después se van cruzando ratones que tienen ese transgen hasta obtener un ratón
que tiene ese transgen en la línea germinal, o sea, en los ovocitos y en los espermatozoides, y yo puedo obtener un ratón transgénico, que cruzo una hembra y un macho y tengo un descendiente con la misma característica. O sea, si se lo incorporó al genoma y lo puede transmitir, es transgénico. ¿Y para qué se usó esto? Bueno, primero se empezaron a probar cosas. Por ejemplo, se hizo un ratón que expresaba GFP en la piel, entonces yo veía el ratón, era fluorescente. Eso fue como para mostrar que se podía hacer un ratón transgénico. Y después se hicieron muchos organismos transgénicos. Yo acá les traje algunos ejemplos de Argentina también, ¿sí? Estas son unas vacas que se llamaron Pampa, ¿sí? Que son, esta por ejemplo, Pampa mansa, produce hormona de crecimiento humana en la leche. Entonces, vieron que yo les hablé de las bacterias, que se producía insulina y que yo podía hacer muchas bacterias y después purificar la proteína. Bueno, para con bacterias tener una gran cantidad tengo que tener un tanque de 500 litros las bacterias produciendo. Acá se le agregó el gen a una vaca y se puso ese gen bajo el promotor de una proteína que se expresa en la leche de la vaca. Entonces, esta vaca, cuando se la ordeña, sale la leche ya con la hormona de crecimiento. Entonces es mucho más fácil de purificar. ¿Cómo se hizo? Se tomó de una vaca Verdin Angus, que es esta vaca negra, se tomó un óvulo, ¿sí? Se tomó el óvulo, se sacó el núcleo, se dejó el óvulo con todo el material que necesita, pero sin el núcleo. Después de un feto de una vaca lechera, que es esta raza de vaca Jersey, se tomó un fibroblasto, ¿sí? De la oreja o de alguna parte del feto, ¿sí? Se tomó un fibroblasto. Acá el fibroblasto en el laboratorio se le incorporó un plásmido y se le incorporó el gen que nos interesaba, que es el gen de la hormona de crecimiento humana. ¿Sí? Se cultivó, se chequeó que ese gen estuviera. Para chequear eso se pueden usar técnicas que ya vimos, como por ejemplo la hibridación in situ, ver si estaba el gen humano en ese genoma. Y después, ¿qué se hizo? Se tomó ese núcleo y se puso en el óvulo que había sacado de la vaca negra, ¿sí? Entonces, se implantó en una vaca Verdin Angus que es negra, pero ¿qué información genética tiene ese óvulo? El de la vaca Jersey. Entonces, se hace esta estrategia porque ya cuando nace la vaca, si es marrón, quiere decir que funcionó, venía de la vaca Jersey. Si es negra, quiere decir que no funcionó y que el óvulo que puse ya tenía su núcleo. ¿Sí? Entonces se le implanta a la vaca como un embrión, nace la vaca y produce, cuando llega adulta, produce en la leche hormona de crecimiento humano. Esta vaca es transgénica. Y aparte de transgénica, ¿qué es? ¿Cómo? No, produce hormona de crecimiento, pero además tiene un papá y una mamá esta vaca. ¿De quién viene la información genética? De una sola. Aparte de ser transgénica, es un clon, salvo por ese gen, es un clon de esta vaca, ¿sí? Entonces, antes de hacer esto transgénico, se probó haciendo clones, o sea, es el mismo procedimiento, solo que esta parte no la hacemos. Se toma la información del núcleo de una vaca, se pone en el óvulo de otra, se activa ese ovocito, se le da un pulso eléctrico para que se active y se empiece a duplicar porque necesita aumentar el calcio. Cuando vean fecundación van a ver que cuando se fecunda se activa se produce una onda de calcio. Y así es como se clonaron vacas, se clonan caballos de polos. Hay empresas que clonan caballos de polos. Por ejemplo, Cambiaso, el polista, creo que va como por el 8º caballo, uno que le gustó mucho, que lo quería mucho, y se lo clonó. Hay gente que clona una mascota, que le ama la mascota. Cuando busqué había una actriz que tenía 3 perritas iguales de una que había tenido. Sí. Bueno, sí, se hace de todo. O sea, yo acá les cuento todo lo que se puede hacer. Yo no digo si está bien, no digo si está mal, porque aparte uno puede ir cambiando, ¿no? Pero bueno, acá se puede hacer estas vacas clonadas que producen hormona de crecimiento. Obviamente esto a mí me parece que está bien, porque hay gente que necesita hormona de crecimiento, se la puede producir así, barata. Esta es otra vaca que
o sea, que se llama Patagonia, que produce insulina en la leche. Les puse porque acá tiene otra infografía que por ahí es más, tiene más detalles, pero es lo mismo. Agarro un óvulo, le saco el núcleo, agarro un fibroblasto de la raza Jersey, lo transfecto, ven acá les muestra el plásmido, ¿sí? Se fusiona, se hace crecer y se implanta en una vaca y después nace la vaca Patagonia. Se llaman dinastía Patagonia porque tenés la Patagonia no sé qué que produce insulina, otra que produce otra cosa. Y estos son fármacos que se usan. Otro ejemplo es leche con lactoferrina y lisozima humana. Ustedes saben que cuando un bebé deja de amamantar o amamanta un poco, pero toma otra leche, es leche de vaca que se llama maternizada, que es como que se le digerieron las proteínas y se le trata de poner proteínas más parecidas a las humanas. Bueno, acá directamente hicieron una vaca que en la leche produce lisozima y lactoferrina humanas directamente. Entonces es como que ya se obtiene leche de vaca humanizada. Esto lo saqué, hay una revista de la facultad que se llama Enfoco, que es de divulgación, que muestra investigaciones de gente de acá o de otros lados, que esto es del INTA, y que los cuenta como, no a nivel científico, sino de divulgación, que ustedes se lo pueden mostrar a sus padres, a sus hermanos y lo pueden entender. ¿Sí? Bueno, esto miren la infografía, es lo mismo, ¿sí? Hasta ahora les di animales, pero también se pueden obtener organismos transgénicos vegetales, ¿sí? Fíjense, este es un tomate resistente a insectos. ¿Qué se le agrega al genoma del tomate? Se le agrega un gen, que es este CRI1AC, que codifica para una proteína que cuando es ese tomate, cuando en las hojas se lo va a comer un insecto, unos gusanitos, esa proteína se expresa, se acumula en el tracto gastrointestinal del gusanito y este se muere. Entonces, esa planta de tomate es resistente al gusanito. Y BT es marca registrada. BT es Bacillus thuringiensis porque es de donde es esta bacteria que tiene ese gen para protegerse del insecto. Entonces, ¿qué se hizo? Del genoma de la bacteria se cortó ese gen, acá les pone una tijera, pero ustedes saben con qué se cortan los genes. Con enzima de restricción, ¿sí? Se cortó, se metió en un vector, ¿sí? Se amplificó ese vector en una bacteria, se purificó el plásmido, y acá es una forma nueva de transfectar que hasta ahora no había aparecido. Se toman partículas metálicas a donde se pega ese plásmido y se lo mete en es como una pistola, así literal una pistola, se le ponen esos balines metálicos con el plásmido y se dispara en la hoja, ¿sí? Fíjense, ven que es como un arma. Se le pega ahí unos tiros a la hojita y algunas hojas lo van a tomar. Como el plásmido tiene un marcador de selección, ven que acá les dice gen de resistencia al antibiótico, cultivo esas hojitas con antibiótico y solo van a sobrevivir las que tienen el plásmido. Entonces va a sobrevivir, van a dar origen a una plantita y voy a tener un tomate que produce esta enzima que lo protege de los insectos. También se desarrolló soja tolerante a glifosato, que fue el primer cultivo que se aprobó en Argentina, ¿sí? Ya hace un montón. El glifosato es un insecticida, ¿sí? Que también atacaba las malezas, entonces, o sea, le hacía mal a las malezas. Entonces, esta soja tiene una enzima que impide que ese glifosato le haga mal. Entonces, esto permitió lo que se llama siembra directa, que se podía poner el insecticida y después directamente sembrar la soja esta porque era resistente al glifosato. Que esto me imagino, para el que produce, fue un gran avance. Después, bueno, el glifosato no es bueno para nada, sí. O sea, yo con lo transgénico no tengo ningún problema. Prefiero más lo natural, pero no es que haga mal, porque yo me como esto y al final es ADN, son secuencias, es adenina, timina, así. También se desarrolló trigo resistente a la sequía, que tiene un factor de transcripción
que aumenta la fotosíntesis y genera antioxidantes y osmoprotectores, que ese factor de transcripción se activa cuando hay sequía. Entonces, si la planta está con poca agua, se activan esos factores de transcripción y le permiten resistir esa sequía. Y un ejemplo, el último que... esta es la página que les dije, les muestra en 2023-2024 todas las hectáreas que había plantadas con transgénicos, ¿sí? En Argentina hay un montón de transgénicos. O sea, en América en general se aceptan. En Europa, si miran en esta página, en Europa no hay transgénicos, no los aceptan, o sea, no les gusta y prefieren todo más orgánico. Pero acá en Argentina es como de los países que más transgénicos se usan. Y este es como para ver, como ya habíamos visto, plantas y animales para producir fármacos. Este es un caso de salmón que se le modificó el promotor de la hormona de crecimiento porque el salmón crece. Para que logre su tamaño final, tarda 3 años, ¿sí? Para que llegue a este tamaño final. 3 años tarda él. ¿Por qué? Porque en invierno tiene el gen de la hormona de crecimiento que en temperaturas bajas no se activa, el promotor no se activa. Entonces, en invierno el salmón trata de sobrevivir el invierno, siendo chiquito, no crecer para no necesitar más alimento o para no gastar energía que no tiene en invierno. Entonces, solo crece en los meses de verano. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un plásmido que al lado de la hormona de crecimiento del salmón le pusieron el promotor de una anguila de aguas frías que se activa en frío. Ese promotor, ¿sí? La anguila lo usa para otra cosa, para otra proteína, pero el promotor se vio que se activa en frío, entonces le pusieron la hormona de crecimiento al lado del promotor que se activa en frío. Entonces, en verano el salmón produce hormona de crecimiento y en invierno le metieron ese promotor, entonces se activa también en invierno. Y acá tienen 2 salmones, ¿sí? De la misma edad, uno transgénico, ¿sí? Y el otro normal. Entonces, en 1 año y medio se llega al tamaño del salmón. Imagínense para un productor de salmón lo que es eso, ¿no? Te duplica la producción, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver la última parte de la clase. ¿Hasta acá está bien o están como mareados? ¿Están, siguieron más o menos? Bueno. Acá no les dije, entre las plantas ahora hay, por ejemplo, soja resistente a la sequía, resistente a los insectos, resistente a herbicidas, como el glifosato, y también hay una que se llama ML, que es que tiene menos lignina. La lignina es algo que hace como que la corteza del árbol sea dura y marrón, entonces cuanto menos lignina tiene, más blandito es el grano y lo que se obtiene, entonces también se la modificó así. Ahora vamos a ver 3 formas de inactivar la función de un gen, ¿sí? Una forma de inactivar la función de un gen es sacar ese gen directamente, ¿sí? Esa es la más fácil de deducir. Pero vamos a ver 3 formas. Una es sacar el gen, que es hacer un knockout. Otra es haciendo expresar una proteína dominante negativo. Y otro es inactivar el ARN mensajero con sirna. Esto ustedes ya lo vieron, ¿sí? En la clase que dio Mónica de regulación de la expresión génica, ya vieron RNA pequeños que inactivan otros ARNA, ¿sí? Así que esto yo no lo voy a dar, ustedes lo ven, pero lo agrupamos acá. Si yo les pregunto en el promocional qué estrategias hay para inactivar la función de un gen, ustedes me dicen hacer un organismo knockout, un dominante negativo o con sirna, aunque yo hoy no les voy a dar sirna, les voy a poner las diapos de Mónica directamente. Bueno, ¿qué es hacer un organismo knockout? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno. Cuando se quiere estudiar un gen, por ejemplo, o se secuenció, vamos al caso del proyecto Genoma Humano, ¿no? Se secuenció todo el genoma humano, se secuenció el genoma del perro, del gato, de un montón de organismos, y se descubrió, dice, hay genes, hay zonas que es obvio que son genes porque están al lado de un promotor, por evidencias que me dicen que es un gen, pero yo no sé ese gen qué hace, no se lo conocía hasta ahora. Entonces, una manera de ver qué actividad tenía ese gen es hacer un organismo en el laboratorio, una célula, por ejemplo, que no tenga ese gen. Entonces yo veo qué le pasa a la célula. No sé, si la célula no crece, el gen era para crecer, así por descarte o por
complementariedad lo podemos sacar. Entonces, para eso se usan mucho los organismos knockout. O sea, yo descubro en la rata un gen que no se sabe para qué era, hago el knockout y veo qué le pasa a esa rata. Y de ahí deduzco qué hacía ese gen. Para obtener un organismo knockout, por ejemplo un ratón, ¿sí? Ustedes saben que de cada gen en un organismo diploide yo tengo 2 copias. El alelo que venía de la madre y el alelo que venía del padre. Entonces, para que un gen se deje de expresar en un organismo diploide, si yo quiero alterar ese gen, tengo que alterar los 2 alelos, ¿sí? Eso, hasta ahí, guárdenlo, no importa ahora. Pero van a ver cuando se ve la estrategia porque se los dije. Bueno, para hacer un organismo knockout, para un gen en particular, yo tengo que reemplazar el gen normal por una secuencia. Y ahora vamos a ver, lo que vamos a ver en la clase es qué secuencia se usa para reemplazar un gen normal. Este que está acá es el gen que yo quiero reemplazar. Fíjense que yo lo que sí o sí tengo que conocer de este gen para reemplazarlo son los bordes, ¿sí? Los flancos, estas estructuras naranjitas. ¿Por qué? Porque la estrategia es que este gen va a ser reemplazado por una construcción que yo le voy a ingresar a la célula. Yo tengo este gen, ¿sí? Que quiero reemplazar por una construcción. Lo voy a hacer por recombinación homóloga. Ustedes vieron recombinación homóloga cuando vieron duplicación del ADN, polimerización. ¿En qué consistía la recombinación homóloga? Hay una enzima que se llama recombinasa que encuentra cuando hay 2 zonas del ADN flanqueadas. Flanqueado es como que los bordes están rodeada o que tiene a los costados cierta secuencia. Cuando estas secuencias son similares, la enzima recombinasa corta acá, acá y acá, y recombina, ¿sí? Cambia esta secuencia que está acá por esta del gen que a mí me interesaba. Entonces la estrategia para sacar un gen de un organismo es introducirle una secuencia que esté flanqueada por las mismas secuencias que está flanqueado ese gen, entonces recombina, ¿sí? Y al final voy a tener este gen, que ya no está el gen mío, que era este que está acá, y está el gen que tiene eso verdecito, ¿sí? Entonces yo tengo que producir esta construcción que se llama construcción interruptora. Enfrentarla a las células a las que le quiero inactivar el gen y obtener esto. Hasta ahí todo muy fácil. ¿Cómo voy a saber después qué células incorporaron, en qué células se produjo la recombinación homóloga? Porque acá en la estructura que yo le pongo, tengo el gen NEOR, ¿sí? Que le da resistencia al antibiótico G418 o neomicina, ¿sí? Entonces, cuando hago esto en las células que sobrevivan al G418, quiere decir que incorporaron esta construcción por recombinación homóloga. Ahora, la recombinación homóloga ocurre en una baja proporción. También puede pasar que esta construcción interruptora que yo puse se haya agregado al genoma por recombinación no homóloga en cualquier lado. Y entonces, en ese caso, ¿qué va a haber pasado con mi gen que yo quería interrumpir? ¿Lo interrumpí? No, porque se agregó al genoma en cualquier lado. Si yo cultivo esas células con G418, va a sobrevivir porque incorporó esta secuencia que le da resistencia al G418. Pero sin embargo no fue por recombinación homóloga. ¿Cómo distingo a las células que incorporaron por recombinación homóloga de las que lo incorporaron por recombinación no homóloga? Lo voy a distinguir con esta otra secuencia que hay acá en la construcción. Fíjense que esta es la secuencia que a mí me interesa y que va a reemplazar al gen que yo quiero noquear, ¿sí? Y muy cerquita de esa secuencia hay otra secuencia que codifica para una timidina quinasa de un virus. Y esta timidina quinasa lo que hace es, cuando un precursor de un antiviral que se llama ganciclovir lo enfrento con una célula que produce esta timidina quinasa, esta timidina quinasa fosforila al análogo del ganciclovir y lo vuelve activo. Entonces la célula se muere.
Entonces, la célula que haya incorporado esta parte de la construcción se va a morir. Y la célula que no lo incorporó va a vivir. Entonces, como la recombinación homóloga ocurre al azar en cualquier sitio y son fragmentos grandes los que recombinan, si entró esta parte de la construcción por recombinación no homóloga, es muy probable que también haya entrado esta parte de la construcción. Entonces, la célula que tenga este gen también va a tener este, si fue por recombinación no homóloga. Entonces yo hago una doble selección, si lo tengo acá marcado. ¿Sí? Fíjense, estas son células que no incorporaron nada, son no recombinantes, las blanquitas. Las verdes lo incorporaron solo la construcción, la parte verde, la que a mí me interesaba, por recombinación homóloga. ¿Sí? Y las que tienen verde y amarillo incorporaron toda esta construcción porque la incorporaron por recombinación no homóloga. Entonces, si es por no homóloga, es muy raro que incorpore solo este pedacito, incorpora pedazos más grandes. Entonces, primero hago una selección positiva, o sea que le pongo un fármaco y la célula que sobrevive es la que me interesa. Entonces, lo trato con el G418 y ¿quiénes van a sobrevivir? Estas que incorporaron por recombinación homóloga y estas que incorporaron por recombinación no homóloga, las dos sobreviven. Y ahora hago una selección negativa, o sea que yo le pongo un fármaco y las que mueren son las que yo estaba detectando. En este caso les pongo ganciclovir y como van a producir la enzima, van a morir. Y me quedo solamente con las que me interesaban, que son las que habían incorporado por recombinación homóloga este fragmento. ¿Por qué me interesaba? Porque como fue por recombinación homóloga, sé que se anuló, se eliminó este gen, que es el que yo quería eliminar. Ahora esto lo hago y de los dos alelos de ese individuo va a pasar en uno solo. Sería mucha suerte que pasen los dos al mismo tiempo. Entonces, como pasó en uno solo, hago duplicar esas células, se inyectan esas células acá están en cultivo, ¿sí? Se comprueba la presencia, pongo el ganciclovir, todo, y se inyectan en un blastocito, ¿sí? O en varios embriones tempranos. Entonces se introducen en una hembra y nacen los ratoncitos que como se inyectaron en un embrión que ya estaba en formación, algunas partes del ratón van a tener ese gen interrumpido y otras no. Entonces tengo que empezar a cruzar a esos ratones hasta que logro tener un ratón que tiene en su línea germinal el gen interrumpido y que sea homocigota, como quiero, o sea que los dos alelos esté interrumpido el gen. O sea, hacer un organismo knockout no es muy fácil. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Hay algo que no entiendan? Sí. Mira, vos decime si yo quiero sacar del medio este gen, lo quiero sacar. Entonces digo, bueno, es fácil, pongo una construcción que tenga los extremos similares, esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces por recombinación homóloga la célula lo va a intercambiar y listo, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Ahora, como esto no es muy frecuente que pase, también puede pasar que este pedazo de ADN que yo le metí a la célula se inserte en cualquier lugar por recombinación no homóloga. Si se inserta por recombinación no homóloga, hay muchas chances de que además de esto se inserte esto. Entonces voy a tener esto verde que le da resistencia a un antibiótico y esto amarillo que le da sensibilidad a un antiviral. Entonces así distingo en la que pasó la no homóloga de la que pasó la homóloga. Porque cuando ponga el antibiótico van a vivir las dos. Pero cuando ponga el antiviral solo va a vivir esta. Porque esta produce una timidina quinasa que modifica el antiviral, lo hace activo y hace que la célula se muera. Sí. Porque en la homóloga vos se recombina homólogamente lo que tiene la misma secuencia. Entonces, esto naranja es igual a esto naranja y queda fuera lo otro. Si yo tuviera esta secuencia naranja acá de este lado del amarillo, sí entraría, pero así
Entra solo ese pedacito que yo quise. Entonces me quedo con eso. Después lo meto en el ratón y lo hago cruzar hasta que... Bueno, ahí lo entendiste. Sí. Ahí sí. ¿Alguien tiene dudas? Porque se pone más complejo todavía, para el final. Quedan 20 minutos, pero se complica. Bueno, ¿vieron qué difícil hacer un organismo knockout? Es muy difícil, muy caro, lleva años. Entonces, para inactivar la función de un gen, a alguien se le ocurrió, bueno, en lugar de sacarle los dos alelos del gen, se puede hacer un organismo transgénico. O sea, ¿qué era transgénico? Que incorporaba en cualquier lugar un gen que no le correspondía. Entonces, hago un transgénico que produzca una proteína que inactive a la proteína que yo quiero inactivar. Entonces, en lugar de cortar el gen, inactivo a la proteína. Y eso se llama producir un dominante negativo, porque le introduzco un gen al individuo cuyo producto inhibe el funcionamiento de la proteína. Acá tienen de vuelta, volvemos a señalización. Ustedes vieron que las proteínas que se unen a las GTPasas pequeñas, que se unen a GDP y se activan con GTP, se activan por medio de un factor que intercambia nucleótidos de guanina, que toma esta proteína y le cambia el GDP por GTP. Si yo quiero inactivar a esta GEF, puedo hacerme el organismo knockout, como vimos recién, pero era un quilombo. Entonces lo que hago es transfectar a la célula y hacer que produzca una proteína parecida a la GTPasa pequeña, que se une a la GEF, pero que después la GEF no la puede soltar. Entonces esta GEF queda bloqueada. Entonces, en la práctica, esa célula es como si no tuviera el gen de la GEF. Ven, yo inactivo, pero inactivo la función directamente. El factor intercambiador de nucleótidos de guanina, el Guanine Exchange Factor, que lo tienen que haber visto en señalización, estoy segura. Entonces, ven, esta se inactiva con un dominante negativo. Entonces es mucho más fácil, le meto el gen del dominante negativo que se meta en el genoma donde quiera, si en un alelo solo, no me interesa, pero produce algo, ¿sí? Acá con que esté en un solo alelo me sirve. Para el knockout yo tengo que inactivar los dos alelos. Bueno, y la tercera forma de inactivar la función de un gen es inactivar el ARN mensajero que se expresa con los SIRNA, ¿sí? Con los RNA de interferencia, ¿sí? Que acá tienen cómo se produce, ¿sí? Esta es una diapo que les dio Mónica, y ven al final el gen es silenciado. Yo esto no se los voy a dar y no se los voy a tomar más que en el contexto de preguntarles cómo se inactiva la función de un gen. Se los va a tomar Mónica, ¿sí? Así que lo tienen que estudiar para eso. Bueno, y ahora les voy a dar lo último, ¿sí? Que es muy, muy nuevo, es CRISPR-Cas, ¿sí? Que por ahí ustedes me van a seguir. Por ahí es un poquito difícil, pero a mí me gusta dárselo, porque si no siempre estamos dándole para los que quieren estudiar poquito. Esto está bueno, pero además cuando ustedes avancen en la carrera cada vez va a ser más normal hablar de CRISPR, porque avanzó y es como que explotó. Ahora les voy a mostrar. Entonces yo les voy a dar ya en el LODISH, de hecho el LODISH nuevo que salió ahora, ya está CRISPR. Les voy a poner las diapos de CRISPR. Esto es como todo lo que vimos en estas clases, ¿sí? Se habían estudiado cosas en bacterias por estudiarlas, porque parecía importante para la bacteria o porque parecía importante conocerla, y con los años se desarrolló esta técnica de edición de genomas que es muy bueno, digamos. CRISPR quiere decir esto, ¿sí? Repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas, pero en inglés, ¿sí? ¿Qué son estos? En el genoma de las bacterias es como se lo describió cuando se lo describió en los años 80, que hubo un paper de esto, que dos microbiólogos describían esto y lo llamaban como que era un sistema inmune de la bacteria, porque ahora vamos a ver qué hace. Y después no hubo papers de CRISPR como por 15 años, hasta que uno se le ocurrió usarlo para algo, ¿sí? CRISPR en las bacterias es una secuencia que tiene el genoma de las bacterias, que tiene unas secuencias que codifican para unas nucleasas que se llaman Cas, ¿sí? Son endonucleasas, o sea, cortan el ADN.
¿sí? Pegado a esas endonucleasas se encontraron secuencias palindrómicas cortas y espaciadas, que son estas azules que se ven acá, ¿sí? Estas eran secuencias palindrómicas que cuando secuenciaron esa parte del genoma de las bacterias les llamó la atención a la gente que la secuenció, dijo acá, esto es raro que estas secuencias palindrómicas se repitan cada tantos pares de base, tan regularmente, ¿sí? Entonces se pusieron a estudiar qué había en el medio, y cuando secuenciaron las secuencias que había en el medio, que son estos rombitos de colores, se dieron cuenta que eran secuencias de fagos. Los fagos son virus que atacan a las bacterias. Entonces dijeron, mira, esta secuencia lo pusieron en una computadora de esas viejas que habría en esa época. Le saltó que ya esa secuencia figuraba o que estaba en algún lado y era de un fago de bacterias. Esta secuencia amarillita también estaba en un fago. Entonces dijeron, esto es algo. Lo siguieron estudiando y vieron que estas secuencias que se ven acá violetitas, cuando se expresaban, ¿sí?, daban lugar a un mensajero que tenía una forma tridimensional, ¿sí?, que es como un andamiaje de mensajero, y una secuencia que está en el genoma del virus. Entonces, tomaron esas células y las empezaron a infectar con los virus cuyas secuencias habían encontrado acá. ¿Y qué vieron? Que cuando la bacteria tenía esta secuencia, apenas entraba el virus, se expresaban las Cas, las endonucleasas, se expresaban estos ARNs que se llamaron ARNs guías con la secuencia del virus, y estos ARNs se juntaban con las nucleasas y se dirigían al genoma del virus, y esta secuencita de ARN marcaba el genoma del virus y la nucleasa cortaba el genoma del virus. Entonces era como un mecanismo de defensa que tenían las bacterias. La primera vez que entraba un virus a esa bacteria, la bacteria cortaba el genoma del virus y lo metía en esta secuencia, entre las secuencias palindrómicas. Cuando ese virus volvía a entrar, se activaba todo esto, entonces se producía por un lado las nucleasas para cortar y por otro lado los ARN guía que guiaban hacia el genoma del virus para cortarlo y defenderse. Entonces ahí lo publicaron y quedó ahí, ¿sí? Hasta que a alguien se le ocurrió, dijo, bueno, si tenemos estas nucleasas que cortan el ADN y que son dirigidas por una ARN guía, yo lo que puedo hacer en una célula es ponerle dos plásmidos. Un plásmido que codifica para la nucleasa Cas9, ¿sí?, que era una de estas nucleasas, ¿sí?, esta que está acá. Y otro plásmido que tenga a esta estructura de ARN que se producía, que se llama andamiaje de ADN o scaffold en inglés, pero en lugar de que tenga al lado una secuencia de un virus que no me interesa, le puedo poner al lado una secuencia de ADN que a mí me interese cortar. Entonces, cuando se produzca esto, el ARN guía va a guiar a la nucleasa hacia la secuencia que yo quiero cortar. Y entonces lo probaron, transfectaron células con este plásmido que tiene Cas9, que fíjense que es un plásmido, tiene lo que yo ya les dije que tiene que tener siempre: un origen de replicación, uno de resistencia, que bueno, acá no sé cuál es, pero... y el poliligador que estaría acá. Sí, acá también, y tiene un promotor, el origen, la resistencia, una polité, ¿sí?, para tener el mensajero estable. Entonces, este mensajero lo pongo acá con la secuencia de ADN que a mí me interese el genoma cortar, y entre el ARN guía este que se produce y la nucleasa van a cortar lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, esto fíjense que es del 2017, o sea, hasta el 2014 este conocimiento quedó ahí, no se hizo nada. Después a los que hicieron esto les dieron el premio Nobel también, que fueron dos mujeres, ¿sí? Bueno, entonces esto se agregan dos plásmidos a la célula y se puede dirigir el corte que yo quiera. No tengo que hacer, si yo quisiera hacer un knockout, no tengo que hacer todo el lío del knockout que yo les mostré, sino que se le meten dos plásmidos a la célula, que bueno, tiene su complejidad, pero no es tanta, y se corta el ADN. ¿Y para qué me sirve eso? Ah, esta es la figura del Lodish, que les digo del Lodish nuevo, ¿sí? Ven lo mismo, tienen
la expresión de la ARN guía, que tiene el andamiaje del ARN y la secuencia que me interesa, y el otro plásmido, la Cas9. Se juntan y van a cortar la secuencia de interés. ¿Qué pasa después de que se corta esa secuencia de interés? Hay dos caminos. Una es que se unan esos extremos y se repare el hueco con cualquier secuencia, entonces me queda, por ejemplo, un gen cortado y lo inactivé de esa manera. Y otra es que por recombinación homóloga se le pueda agregar un pedacito de ADN que a mí me interese, ¿sí? Que también lo agregué en estos plásmidos. Entonces, si tomamos la reparación homóloga, se puede agregar un gen entero a una persona que nació, por ejemplo, con una deficiencia, una enfermedad con un gen mutado. Yo le puedo cortar el pedazo mutado y agregar el pedazo correcto. Entonces ahí tengo la cura para una enfermedad genética, que de hecho ya se hizo terapia génica con este método en un bebé que tenía un problema que le faltaba una enzima hepática. Se hizo CRISPR, si lo quieren buscar. Y ya se hizo, ahora les muestro para que vean que es nuevo, pero ya se usa. Miren, se están por comercializar en Estados Unidos, fíjense la fecha, esto es de mayo de este año, animales mejorados por edición génica. Son cerdos que le pusieron en una parte del genoma una proteína que les da resistencia a unos virus, a un virus porcino que parece que mataba a un montón de cerdos. Bueno, en Estados Unidos, que agarran todo lo transgénico, todo lo modificado, no le hacen asco a nada, ya se va a vender el año que viene esta carne de cerdo modificada genéticamente. Esto para que vean que es real. Si bien es nuevo, cada vez va más rápido, ya se usa. Y después otra cosa que, por ejemplo, acá está el paper de esta nota, ¿no? Pero otra cosa que les va a dar la pauta de que es nuevo y es muy conocido es que ya hay una peli, que está La Roca, que hacen CRISPR, ¿sí? Si les interesa, la peli se llama Rampage, yo la vi, ¿la viste? Ah, viste que dicen una edición genética, por ahí no le diste bolilla porque no sabías que era CRISPR. Bueno, hacen cualquier cosa, imposible que pase eso, re mal está lo que hace genéticamente, pero bueno, este gorila se come un tubito de un laboratorio y se transforma. Pero bueno, esto es para que tengan una idea de qué tan conocido o qué tanto se va a hablar de CRISPR de acá hasta que ustedes se reciban. Bueno, vamos a dejar de grabar. ¿Y si tienen alguna duda?